¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que puedes ver, especialmente cuando todos duermen y el reloj marca las 3 de la madrugada? Déjame contarte una historia. No es una historia cualquiera. Es una que puede cambiar tu vida. Eran las 3:15 de la madrugada cuando él se despertó con el corazón latiendo con fuerza. Sentía una presencia en la habitación. No era miedo, era como si lo estuvieran despertando para algo importante. Se levantó, sin saber por qué, y caminó hacia la ventana. Afuera, todo estaba en silencio. El mundo dormía, pero él no. Algo lo impulsaba a hablar, a declarar, a orar. Ese algo era una cita con lo sobrenatural. Y tal vez, tú también has sentido ese llamado. Bienvenido a este video, donde vamos a hablar de algo que no muchos se atreven a tocar con profundidad, el mundo espiritual en la madrugada, los ángeles, los vientos y el poder de ordenar tu día antes de que amanezca. No es un mensaje repetido. No es una prédica más. Esto es una revelación. Prepárate. Esto te va a sacudir el espíritu. El misterio de las 3 de la mañana. En la Biblia encontramos que Dios tiene horarios, momentos designados para actuar, para hablar, para moverse. En Job 38:12, Dios le pregunta a Job: ¿alguna vez en tu vida le diste órdenes a la mañana? ¿O le señalaste a la aurora su lugar? ¿Te das cuenta lo que Dios está diciendo? Está hablando de una autoridad espiritual que muchos de nosotros no estamos usando. Una autoridad para hablarle al día, para ordenarlo antes de que comience, para alinear el cielo con la tierra. ¿Y si tus días fueran diferentes, solo porque hablaste antes de que saliera el sol? Muchos de nosotros esperamos que Dios lo haga todo. Pero en Ezequiel 37:9, Dios no actúa directamente. Él le dice al profeta: profetiza al espíritu, y dile que venga de los 4 vientos. Dios espera que tú hables. Una guerra silenciosa en la madrugada. Mientras todos duermen, en lo invisible se está librando una batalla. Los 4 vientos de los que habla la Biblia no son simples direcciones, son seres espirituales encargados de controlar regiones, tiempos y estaciones. Norte, sur, este, oeste. Todo está conectado. Todo tiene un orden. Incluso los milagros tienen horarios. Y te lo digo con respeto, pero con firmeza, muchos milagros no suceden porque no fueron ordenados a tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho. Porque tú no fuiste creado para vivir en la oscuridad. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5. Y si somos luz, tenemos que brillar cuando hay luz. Es decir, nuestra efectividad espiritual está diseñada para el día, pero esa efectividad se prepara de madrugada. ¿Sabías que la madrugada se divide en 4 vigilias? 1. Primera vigilia, 6 de la tarde a 9 de la noche. 2. Segunda vigilia, 9 de la noche a 12 de la noche. 3. Tercera vigilia, 12 de la noche a 3 de la mañana. 4. Cuarta vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y es en esa cuarta vigilia donde se activan los ángeles del día, donde el sol empieza a aproximarse y el mundo espiritual se alinea con el amanecer. Ahí, en ese momento, es donde todo cambia. ¿Y qué se hace de 3 a 6 de la mañana? Aquí no hablamos solo de oración. Aquí hablamos de ordenar el día. Así como un jefe entrega la agenda del día a su equipo antes de iniciar labores, Dios espera que tú actúes como mayordomo de tu propia vida y le des instrucciones a tu mañana. ¿Qué tipo de instrucciones? Hablarle a tu salud. Hablarle a tu economía. Hablarle a tu familia. Hablarle a tu ministerio. Hablarle al día. La mañana no es solo un tiempo, es una entidad espiritual. La Biblia insinúa que la mañana es un ángel, una asignación celestial. Y Dios le preguntó a Job si alguna vez le dio órdenes. Eso significa que sí es posible hacerlo. Y más que posible, es necesario. ¿Por qué no vemos más milagros? Porque hacemos la obra del día, sin haber preparado la madrugada. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, se apartaba de noche para estar con el Padre, pero actuaba de día. Predicaba de día. Sanaba de día. Alimentaba multitudes de día. Porque entendía que de noche se recibe la estrategia, pero de día se ejecuta. Y aquí viene lo más fuerte. Muchos guerreros espirituales están activos de noche, pero no todos lo están para ordenar. Algunos oran. Y eso está bien. Pero hay un nivel más alto, el de los que decretan, profetizan y ordenan.
Y ese nivel, querido hermano, te está esperando a ti. ¿Y ahora qué? Ahora te invito a hacer una cosa. Despiértate mañana a las 3 de la mañana. No para pedir. No para llorar. Sino para hablar como un hijo de luz. Para dar órdenes al nuevo día. Para declarar vida donde hay muerte. Para activar los ángeles asignados a tu propósito. Porque el reino espiritual se activa cuando tú hablas. Recuerda, Ezequiel tuvo que profetizar. Job fue desafiado a ordenar la mañana. Jesús actuó de día porque se preparaba de noche. ¿Y tú, qué estás esperando? Haz de tu madrugada una plataforma espiritual. Haz del amanecer el escenario de tus milagros. Haz de tu voz una orden divina. Porque tú fuiste llamado no solo a orar, sino a gobernar. ¿Alguna vez te has preguntado quién entra en tu habitación mientras duermes? No me refiero a un ladrón, ni a tu mascota, ni a algún miembro de tu familia. Hablo de presencias invisibles, entidades espirituales que entran sin tocar la puerta, que actúan sin que tú lo sepas, mientras tus ojos están cerrados. Déjame contarte una historia. Juan era un hombre común. Trabajaba duro, amaba a Dios, servía en su iglesia. Pero había algo que lo atormentaba. Cada vez que se acostaba a dormir, una presión extraña invadía su habitación. Pesadillas sin sentido. Días que comenzaban mal sin explicación. Relaciones que se rompían sin motivos. Juan pensaba que todo era estrés, hasta que un anciano sabio le dijo, «Tú no estás vigilando tu madrugada». Confundido, Juan preguntó, «¿Qué significa eso?». El anciano le respondió, «El enemigo no te ataca mientras estás despierto. Él forja sus planes mientras duermes. Pero tú tienes la autoridad de despertar antes que el sol y cancelar lo que fue sembrado en la noche». Juan nunca había escuchado algo así. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo espiritual ocurriendo mientras él dormía? Esa noche, en lugar de simplemente orar antes de dormir, se levantó antes del amanecer. A oscuras, con sueño, con la mente nublada, Juan dijo apenas unas palabras, «Señor, haz temblar la tierra y derriba los planes del enemigo». Lo que ocurrió a la mañana siguiente lo dejó helado. Esa mañana, su jefe, quien lo venía maltratando hace semanas, lo saludó amablemente. Un contrato que había estado detenido por meses se firmó sin oposición. Su esposa, con la que tenía tensión constante, lo abrazó sin razón aparente. Juan comprendió algo, había armas forjadas contra él, pero no prosperaron. ¿Te has dado cuenta de que muchas cosas te salen mal justo después de una noche de pesadillas o insomnio? No es casualidad. La Biblia dice en Isaías 54 horas y 17 minutos, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Pero hay una verdad que muchos ignoran, esas armas se forjan mientras tú duermes. Job 33 horas y 15 minutos dice, «En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Dios habla al oído del hombre». Pero, ¿sabes qué más sucede en ese mismo momento? El enemigo también habla. Los ángeles de Dios operan de noche. Pero los demonios también. Y cuando tú no te preparas, cuando no vigilas, cuando no cubres tu mente con la presencia de Dios, algo entra. Algo se siembra. Las peores decisiones se gestan por pensamientos que fueron sembrados mientras dormías. Las más grandes inseguridades nacen de palabras que nunca escuchaste conscientemente. Los mayores temores fueron susurrados en la oscuridad. ¿Sabías que Jesús oraba en la cuarta vigilia? Eso es justo antes del amanecer. Él no gritaba, no hablaba sin parar. Él vigilaba. Meditaba. Observaba con los ojos del Espíritu. Y es allí donde está la clave. Vigilar no es lo mismo que orar. Vigilar es estar en posición de observación espiritual. Es aprender a oír sin ruido, a ver sin ojos físicos, a discernir lo que se está preparando en lo invisible. Job 38 horas y 12 minutos dice, ¿has dado órdenes a la mañana o mostrado a la aurora su lugar? ¿Lo has hecho tú? ¿O simplemente dejas que el sol salga y se lleve todo lo que fue sembrado en la noche? Imagina esto. Hay personas que están siendo usadas por el enemigo mientras duermen. Gente en tu entorno que está siendo programada para herirte, sabotear tu trabajo, dañar tu reputación. Tú puedes estar bien, pero ellos están bajo influencia. ¿Y sabes cuándo eso sucede? Mientras tú duermes. No se trata de volverte paranoico, sino consciente. No se trata de no dormir nunca, sino de aprender a dormir con fortaleza. ¿Qué es esa fortaleza?
Es el lugar espiritual donde el enemigo no puede tocarte aunque estés sin armadura. Es cuando tú oras antes de dormir y luego vigilas antes del amanecer. Es cuando tus sueños se convierten en revelación, no en opresión. Juan comenzó a vivir de forma distinta. Ya no se acostaba simplemente después de ver televisión o revisar el celular. Empezó a cerrar su día con oración. A cubrir su mente. A declarar, esta noche, ni una palabra maldita entrará en mi alma. Y por las mañanas, aún con sueño, decía, le hablo a esta mañana. Le ordeno a la aurora que sacuda los planes del malvado. Hoy será un día bajo la voluntad de Dios. Y todo cambió. No, su vida no se volvió perfecta. Pero el caos se detuvo. El enemigo seguía forjando armas, sí. Pero ahora, esas armas no prosperaban. Tú puedes vivir igual. Tú puedes caminar con autoridad. Puedes cerrar tus noches con fortaleza y abrir tus mañanas con gobierno espiritual. Pero debes decidirlo. Hoy te hago una pregunta final. ¿Vas a seguir durmiendo con la puerta espiritual abierta, o vas a convertirte en el vigilante que Dios está esperando? Haz esto hoy. 1. Antes de dormir, ora con intención. No repitas oraciones vacías. Declara cobertura, paz y fortaleza. Entrega tus pensamientos al Espíritu Santo. 2. Antes del amanecer, aunque sea por 5 minutos, vigila. Cierra tus ojos y escucha. Abre tu espíritu y ordena al día que sacuda lo que el enemigo intentó sembrar. 3. Habla con autoridad. No repitas frases, declara destino. Job fue reprendido porque nunca le habló al día. No cometas el mismo error. ¿Alguna vez has sentido que estás peleando una guerra mientras duermes? Una madrugada cualquiera, a las 3 de la mañana, Matías se despertó sobresaltado. No fue una pesadilla, ni un ruido fuerte. Fue algo más profundo, algo espiritual. Sentía que una sombra invisible quería entrar a su casa. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Como si algo, o alguien, estuviera observándolo desde afuera. Se levantó temblando, caminó al cuarto de sus hijos, los vio dormir, y entonces cayó de rodillas. Jesús, protégelos, susurró con la voz quebrada. Ese fue el comienzo de su despertar espiritual. Porque dormir sin orar, es como dejar tu casa abierta en medio de la noche, en un barrio peligroso. Es como acostarte sin cerrar la puerta, como si no hubiera ladrones, como si no hubiera enemigos. ¿Te irías a dormir dejando la puerta principal abierta? ¿Acostarías a tus hijos sabiendo que cualquiera podría entrar? Entonces, ¿por qué te duermes sin orar? Vivimos tiempos donde la guerra espiritual no descansa. Las trampas del enemigo no se activan a la luz del día. No. Se gestan en la oscuridad. El Salmo 91 no es solo un poema bonito, es una espada en medio de la noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabías que este salmo es una oración nocturna? David no lo escribió para recitarlo al mediodía. Lo escribió para envolver su alma en la protección divina mientras dormía. Y si lo piensas, tiene sentido. Porque cuando duermes, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu sigue activo. Cuando duermes, tus sentidos físicos se apagan, pero el mundo espiritual se enciende. Es por eso que Jesús no es solo tu Salvador, es tu castillo de noche. Tu refugio. Tu torre de vigilancia cuando tú estás dormido. Imagina esto. Estás acostado. Tus ojos cerrados. Tu respiración se calma. Pero allá afuera, en lo invisible, el enemigo lanza pensamientos de miedo, de escasez, de fracaso. Entonces, el que no ora, el que no activa el escudo, el que no clama a Dios antes de dormir, queda vulnerable. Queda como un soldado sin armadura. Queda como Matías, aquella noche antes de entender. Pero hubo un cambio. Una noche, él escuchó un mensaje. Decía: levántate a las 3 de la mañana. Despiértate antes que el enemigo termine su obra. Profetiza antes que el sol se levante. Esa madrugada, Matías obedeció. Se puso de pie. Tomó su Biblia. Y con voz entrecortada, comenzó a leer el Salmo 35. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Comenzó a declarar como un guerrero. A hablar como profeta. A ordenar al espíritu de los 4 vientos que soplaran a favor de su casa. Y sintió algo. Una paz que no había sentido antes. Una fuerza que no era suya.
Una convicción poderosa: Dios está peleando por mí mientras yo oro. Ese día, algo cambió. Ya no era un hombre que se dormía sin cobertura. Ahora era un guardián espiritual de su familia. Querido amigo, ¿y tú? ¿Estás durmiendo desprotegido cada noche? ¿Estás dejando tu alma expuesta a los ataques silenciosos del enemigo? ¿Estás olvidando que la guerra espiritual más intensa ocurre mientras todos duermen? Levántate. No es locura orar a las 3 de la mañana. Es sabiduría. Es estrategia celestial. Es obediencia espiritual. Jesús madrugaba para orar. David oraba de noche y escribía salmos desde su cama. Los profetas velaban en la madrugada porque sabían que mientras el mundo físico duerme, el mundo espiritual se mueve. Y si tú quieres vivir bajo protección, si tú quieres que tu día comience con dirección, si tú quieres que los planes del enemigo sean desmantelados antes de que el sol salga, tienes que orar antes de dormir. Y tienes que levantarte antes del amanecer. Mira lo que dice la Biblia. Le has dado órdenes a la mañana, le has mostrado a la aurora su lugar. Job 38 horas y 12 minutos. Dale órdenes a tu día. Declara sobre tu matrimonio. Profetiza sobre tus hijos. Levanta tu voz antes que el enemigo levante sus trampas. No te duermas sin decirle a Dios: tú eres mi castillo. Tú eres mi refugio. Me acuesto confiado porque tú estás conmigo. Y cuando amanezca, no despiertes como víctima. Despierta como guerrero. Levántate como profeta. Párate en medio de tu sala, abre tu boca y declara: hoy es el día que hizo Jehová. Me gozaré. Me alegraré. Nada me robará la paz. Nada me robará la fe. Porque ya oré, ya declaré, ya profeticé. Y si lo haces, vas a comenzar a ver cómo las trampas caen. Cómo los diagnósticos cambian. Cómo las puertas se abren. Cómo tus negocios florecen. Cómo tu salud mejora. Cómo tu espíritu se fortalece. Porque un cristiano que ora antes de dormir es un soldado blindado. Es una casa con muros de fuego. Es una familia protegida por ángeles. Y un cristiano que se levanta antes del sol es un general que comanda su día. Es un profeta que le habla a la tierra. Es una amenaza para el infierno. Así que hoy, antes de dormir, toma tu Biblia. Lee el Salmo 91 en voz alta. Hazlo tu escudo, tu espada, tu refugio. Y si el espíritu te despierta en la madrugada, no apagues la alarma. Despiértate. Profetiza. Ora. Declara. Porque mientras tú oras, Jesús está peleando. Mientras tú clamas, los ángeles se activan. Y mientras tú duermes en paz, Dios te cubre bajo sus alas. No más noches vulnerables. No más amaneceres sin dirección. Hoy decides vivir cubierto, dirigido y en victoria. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está bajo ataque, pero no sabes de dónde viene? Ahí vamos. Esta es la historia de Samuel. No el de la Biblia, sino un hombre común. Un creyente. Fiel. Comprometido. Pero cansado. Una madrugada, Samuel se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Una inquietud lo envolvía, un peso invisible, como si algo en el mundo espiritual se hubiese activado en su contra. Intentó volver a dormir, pero su corazón latía rápido. Sentía que algo lo observaba. Algo no estaba bien. Entonces recordó, su abuela solía decir que en la madrugada, el cielo se abre y también lo hace el infierno. Fue entonces que escuchó un susurro en su espíritu. Levántate y ora. Samuel no era alguien que solía orar a esa hora, pero esta vez obedeció. Se levantó. Caminó hasta la sala. Se arrodilló. Y con voz quebrada dijo: Señor, ¿qué está pasando? En ese momento, sus labios comenzaron a pronunciar palabras que no había planeado. En el nombre de Jesús, reprendemos toda atadura, todo lo que el enemigo ha estado usando para robar mi paz. Ahora mismo, la tierra es sacudida espiritualmente. Samuel no lo sabía, pero estaba profetizando. Como cuando un árbol es sacudido para que los frutos podridos caigan, así estaba siendo su vida. Y aunque aún no lo entendía del todo, algo dentro de él gritaba: y Jehová está arrancando toda raíz mala, todo lo que el enemigo sembró mientras dormía está siendo desenterrado.
Sintió una fuerza interna que no venía de él. Nadie va a cubrir mi gloria, Jesús es mi castillo, Él es mi abrigo, Él me cubre. Y comenzó a declarar con voz firme, casi en guerra. Vamos, 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 nadie podrá tapar lo que Dios ha puesto sobre mí, nadie cubrirá mi gloria. Samuel se puso de pie y tomó su Biblia. Buscó el Salmo 91, ese que su madre le recitaba cuando tenía miedo de niño. Cerró sus ojos. Jehová es el que me cubre, dijo en voz baja, pero firme. Jehová es el que me guarda. Y comenzó a visualizar. Imaginó a Jesús con un manto de luz, abrazándolo. Sintió como si estuviera dentro de un refugio de roca, cubierto, invisible a los ojos del enemigo. Y mientras leía, las palabras cobraban vida. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Samuel se vio a sí mismo recostado sobre el pecho de Jesús. La tormenta seguía fuera, pero dentro de ese abrazo, había paz. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En ese instante, algo cambió. El temor se fue. La ansiedad se esfumó. Y sintió una convicción profunda. Dios no duerme. Samuel podía descansar porque su Dios estaba despierto. Porque, aunque los hombres se olviden, Dios no olvida. Aunque los enemigos acechen, Dios protege. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Samuel imaginó ángeles cubriendo su casa. Ángeles en cada ventana. En cada puerta. Y dijo: soy invisible al enemigo. Estoy cubierto por las alas del Altísimo. Su voz ya no era temblorosa. Era fuerte. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Dios le estaba recordando que no estaba solo. Que el castillo de su presencia era real. Que, aunque un ejército acampe contra él, su corazón no temerá. Jehová protegerá mi casa. Jehová es mi casa. Y con lágrimas, levantó sus manos al cielo y dijo: Padre, hazme invisible para el enemigo. Protégeme como lo prometiste. En el silencio de la madrugada, algo se rompió en lo espiritual. Una cobertura descendió. Y Samuel supo que esa madrugada, algo fue derrotado en lo invisible. Mientras muchos dormían, él estaba cubierto. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está llamando a despertar. A tomar autoridad. A habitar en su abrigo. Tal vez te han rodeado problemas. Tal vez sientes que la tormenta no para. Pero escucha. El que te guarda no duerme. Él es tu refugio. Él es tu castillo. Él es tu habitación. Y te dice hoy: porque tú me amas, te libraré. Porque conoces mi nombre, te pondré en alto. Me invocarás, y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te rescataré y te honraré. Te saciaré de larga vida. Y te mostraré mi salvación. Hermano, hermana. No importa lo que esté pasando afuera. Dios ya envió a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Para que no tropieces, para que no caigas. Tú estás cubierto. Así como Samuel lo vivió, tú también puedes descansar bajo las alas del Altísimo. Solo cierra tus ojos. Imagínalo. Jesús cubriéndote con su manto. Su paz cayendo como una suave lluvia sobre tu alma. Y si es madrugada, deja que este sea tu refugio antes de dormir. Si es mañana, que este sea tu escudo para empezar el día. Si estás cansado, que este mensaje renueve tus fuerzas. Hoy es un día nuevo. Hoy no verás enemigos. Hoy verás gozo, paz, libertad. Porque el Dios que te cubre, nunca duerme. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Hay alguien más que necesita recordar que Dios es su abrigo. Suscríbete, deja tu comentario y declara conmigo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Jehová es mi refugio y mi castillo. Estoy cubierto. Te bendigo, te amo en el Señor. Salom, paz y gozo. Hasta el próximo video.